Roma, amigos y amigas, siempre considerada la ciudad eterna, es una maravilla cuando hemos tenido oportunidad de visitarla y de ver cómo cambiaban las cosas de esto a esto. Esto es lo que actualmente podemos ver, y eso solamente porque cuando se estaba haciendo la destrucción, la cristiana destrucción de este Coliseo, pues un papa dijo: no, esto hay que considerarlo un santuario porque aquí murieron muchos mártires cristianos, y gracias a ello pues se mantiene, y actualmente pues sabemos que en Semana Santa el papa pues ahí hace algunas ceremonias de carácter religioso. Hablar de Roma es hablar desde el punto de vista político de diferentes formas de gobierno. Tal vez una de las preguntas más difíciles de contestar es quiénes han sido los peores gobernantes del mundo. Y también la otra pregunta: quiénes han sido los mejores gobernantes del mundo. Yo sé que a la primera muchos pensarían en mexicanos, vamos a abstenernos de ellos. Pensarían en norteamericanos, pues ya el señor Biden le dijo al señor Trump: eres el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Que nos digan el peor de todos en el mundo. Pero la verdad es de que si nos vamos a la historia, los peores gobernantes que ha tenido la humanidad han sido emperadores romanos. Pero si nos hacemos la pregunta contraria, ¿cuáles han sido los mejores gobernantes, los que han logrado paz, progreso, bienestar, desarrollo, tranquilidad? Pues la respuesta es curiosamente la misma. También han sido emperadores romanos. Vamos a hablar de estos grandes, malos y buenos emperadores y de algunos de los pensadores que los acompañaron. Después de dos terribles guerras civiles, primero la de Julio César contra Pompeyo y después la de el propio Octavio contra Marco Antonio, pues Roma quedó destrozada en todos los aspectos: político, económico, social. Llega al gobierno pues el joven Octavio y logra algo extraordinario, un gran gobierno. Él estuvo en el gobierno desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo, o sea, algo así como 41 años, y logró pues lo que señalábamos en el video anterior, la famosa paz romana, que también se llamó paz augusta en su honor, y que permitió primero pues la paz, o sea, tener fronteras seguras para ese vasto imperio romano, que él todavía no se llamaba emperador. Logró el estar en una posibilidad de dar alimentos a todos, lograr un desarrollo económico, un desarrollo en los medios de comunicación, en las carreteras, en los caminos, en grandes obras, incluso algunas llegan hasta nuestros días, y sobre todo pues ese ambiente en el que hubo un gran apoyo de los militares. Decíamos que esto se debió a que César Augusto, que es como se cambió el nombre Octavio, pues les pagaba de su dinero bastante bien a los soldados, y esos soldados pues ya felices, primero porque ya no tenían que ir a arriesgar la vida, y segundo porque se les pagaba bien y no tenían más que divertirse, estar manteniendo el orden interno, y pues esto permitió pues esa expansión del imperio y esa situación en la que Roma tuvo la posibilidad de tener a muchos reinos subordinados, a muchos gobiernos tributarios que le permitieron vivir muy bien a los romanos. Entonces, el gobierno de César Augusto, unipersonal, en el que seguían, pero decíamos, seguían como prácticamente floreros, pues el Senado, el cónsul, etc. Pero el problema, y en eso nos habíamos quedado en el video anterior, es de que él le falla su sucesión. Él pensaba que iba a ser británico, su sucesor lo estaba preparando, lo estaba formado, pero pues él vivió mucho tiempo. Él estuvo, pues como les decía, 41 años en el poder.
Entonces, pues aún hay dudas si fue un problema de envenenamiento o alguna cosa, o simplemente pues era muerte natural en aquella época. Una persona de 40 y tantos años pues ya se moría de muerte natural. Caso excepcional de él, que llega pues a una edad alta. Bueno, como precisamente hay una ausencia, pues el poder llega en alguien que no tenía gran interés en el gobierno. Se trata de Tiberio, hijo de Tiberio Claudio Nerón, de Drusila, que tuvo mucho de importancia dentro de la familia Claudia, y que pues emparenta con la familia imperial cuando su madre se divorcia de su padre y contrae matrimonio con pues nada menos que con Octavio Augusto, con César Augusto. Esto es un hijo no natural, sino adoptivo, adrogado de César Augusto, de Octavio, y eso pues le permite gobernar. Tan no le importó el gobierno que, vamos, ni siquiera se tomó la molestia de quedarse en Roma. Él pues se fue de Roma, se fue al sur de Italia, dejó ahí que se hicieran bolas el Senado y los demás con las cosas políticas. Claro, en última instancia pues él decidía, y él pues se dedicó a todo tipo de frivolidades, a todo tipo de excesos, y empieza lo que podemos llamar la etapa de los terribles y negativos emperadores romanos. Tampoco, por cierto, Tiberio se autollamó emperador, todavía también conservó el nombre de príncipe, pero pues era un tipo incluso con un exagerado apetito sexual, bisexual, lo mismo se metía con hombres y con mujeres, pero lo peor, tenía una tendencia a lo que es la pedofilia, a lo que es meterse prácticamente con niños, y incluso pues una de las cosas que se sabe es que allá precisamente en ese palacio de Nápoles, en la isla de Capri, tenía pues el palacio, todavía se puede visitar lo que fue el palacio de Tiberio. Allá había pues una alberca, una fuente en la que tenían que estar desnudos niñas y niños para que Tiberio pues tuviese sexo con ellos. De hecho, a estos que le llama pececillos, para que jugaban entre sus piernas, excitándole pues con todos sus órganos para que estos niños pues le dieran placer sexual enfermizo. Este Tiberio pues lo que no quería es dejar el poder, estuvo limitando la posibilidad de que él tuviese un sucesor, y el problema está que pues todas esas situaciones, esos excesos llevaron a enfermedades. Esto le impidió tener pues descendencia. Entonces pues ya de la familia de Julio César, o sea de la familia digamos incluso política de Octavio, pues ya no quedaban sucesores. El único que logró sucederlo, y eso pues también seguimos con los malos gobernantes, es alguien que se llama y se conoce como Calígula, cuyo verdadero nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico. Como vemos, el nombre Germánico es el nombre de su padre, o sea, era hijo de Germánico, el que César Augusto quería que fuera su sucesor, pero que murió antes que el propio César Augusto. Entonces, él era muy niño cuando muere y por eso no puede ser el heredero, pero él era una persona que cuando era niño, pues su padre Germánico, que era pues un jefe militar también, lo disfrazaba de soldadito, iba de soldado, y los soldados utilizaban una especie de botitas, una especie de zapatito que se llamaba la Calígula. Entonces les llamaba la atención a los soldados ver que le habían hecho esos zapatitos como los de los soldados, y le empezaron a decir por ese apodo que es el de Calígula. Él pues no tenía
mayor interés. Él de hecho estuvo alejado hasta que finalmente Tiberio, ya cuando se dio cuenta de que pues ya estaba cerca su muerte, lo llama a su lugar. Hay una película que no digan que se las recomiendo, porque la verdad no se las recomiendo, es más, por favor no la vean, que se llama Calígula. Es una película extremadamente pornográfica, pero si le quitan el 99% de la película, que es pura porno, y les queda un poquitito, esa parte sí es ajustada a la realidad. Calígula era una persona también con grandes apetitos incontrolables, con una serie de desviaciones y una serie de abusos excesivos del poder. Él sí empezó a sentirse emperador. Él es el primero propiamente que exige ser considerado emperador. Y no solo eso, él llegó al extremo de decirse que era la personificación humana de Júpiter, o sea, que era un dios vivo, y por lo mismo pues exigía que tuviese un trato divino. Es más, él fue el que empezó a exigir que los diferentes grupos empezaran a considerarlo como Dios. El problema fue que quienes no aceptaron esto fueron primero los judíos y segundo los cristianos. En el caso de los judíos, pues hubo rebeliones. En el caso de los cristianos tuvieron que esconderse. Y pues ya de ahí empezaron los problemas, principalmente con los cristianos. Él llegó a excesos de acabar con lo que era ahí sí el poder. Como mencionábamos, el poder en Roma antes de Calígula pues estaba en manos de, por un lado, los cónsules. Él, para decir ahora el consulado ya no tiene ninguna importancia, ¿saben lo que hizo? Nombró a su caballo cónsul, para decir ahora sí, me monto en el cónsul. O sea, a mí el cónsul me carga y me lleva, es mi caballo. O sea, vean ese extremo de denigrar la institución romana republicana más alta desde el poder ejecutivo. Y en el caso de lo que sería el equivalente al poder legislativo, el Senado, que antes era por la gloria del pueblo y del Senado romano, pues lo llevó a todo tipo de excesos, al grado tal que una vez supuestamente para que hubiese dinero para pues los fines y los propósitos de las ocurrencias de Calígula, obligó a que hubiera un gran prostíbulo en el cual las que tenían que vender su cuerpo eran las esposas de los senadores. Imagínense el nivel al que tenían que estar sometidos los senadores, al grado de tener que aceptar que sus esposas sirvieran de prostituta para los intereses de Calígula. Él fracasó como militar, trató de hacer una incursión a Britania, porque posiblemente era hijo de británico y quería pues ir y ni siquiera pudo cruzar el mar. Se quedaron en la playa, los puso a pelear desnudos. Bueno, él fue además exageradamente depravado. Cuando una gente lo censuró, para que vean la crueldad de Calígula, le cortó la lengua, los brazos, las piernas, y así con el tronquito para que lo viera que sí era todo eso, sin poder ni hablar, ni gritar, ni moverse. Ese era el tipo de crueldad. Él practicaba el incesto, pero tuvo además 4 esposas, muchísimas amantes de ambos sexos, y en un momento determinado pues había situaciones en las que en plenos esponsales pues viola a una de las nobles de la época romana, a Livia Oréstila, y se casa con ella, pero solo para repudiarla. Bueno, el problema está que ya nadie aguantaba los excesos, la lujuria, los malos manejos, las ocurrencias. Empezaba el caos, empezaba a haber levantamientos,
y los primeros que eran el apoyo, que eran los militares, que estaban muy contentos con César Augusto, pues ya no lo estaban con Calígula. Entonces se levantan, hacen un complot. Por cierto, él, para evitar que hubiese alguien que atentara contra su poder, mató a todos sus familiares, a todos, prácticamente, sobre todo a uno que se llamaba Gemelo, que era pues el que podía ser el otro heredero a ser el emperador romano. Lo mató con cualquier pretexto, lo acusó de traición a muchos de sus capitanes y generales, y solamente salva de esa matazón de familia a un tío. ¿Y por qué? Porque era el tío tonto, era un tío que era medio retrasado mental, era un tío que pues estaba loquito y era muy servil, era el tío que le llevaba las cosas, que le llevaba las chavas y los chavos, en fin. El caso es de que se rebelan los militares, asesinan a Calígula, y pues el tío ese que estaba ahí, pues se espanta, porque dice, pues ahora ya lo mataron a él y me van a matar a mí. Y la sorpresa es que después de haber asesinado a Calígula, al sobrino, llegan con el tío y en vez de matarlo le dicen Ave César, o sea, viva el César. Y llegó entonces, así de esa manera fortuita, Claudio. De hecho, esta dinastía nefasta se llaman los claudianos. Hay un libro sensacional, novela, se llama Yo Claudio, una serie. Bueno, este fue el emperador de esta dinastía, Julio Claudia. Él, gobernó también mal, tiránicamente. ¿Por qué llegó al poder él? Pues simplemente porque era una de dos. Los soldados que habían dado el golpe de estado para asesinar a Calígula, si querían volver a la vía institucional, tendrían que haberle devuelto el poder al Senado, y no les convenía. No les convenía otra vez depender del Senado, porque iban a estar a los intereses de esos optimates senadores. Entonces les convenía tener la autonomía que les daba el solo depender de un emperador, y pensaron, este tonto, pues como sea lo mareamos, y prefirieron a este y no devolverle el gobierno al Senado. Entonces Claudio pues va a gobernar, bueno, Tiberio gobernó del año 14 al 37, Calígula del 37 al 41 y Claudio del 41 al 54. Bueno, fue un gobierno de loqueras, un gobierno de absurdos, pero finalmente pues logró no caer en los excesos de su anterior, que fue Calígula, ni tampoco de su posterior. Su posterior, él también, alguna enfermedad, se supone que tenían sífilis o algún tipo de enfermedad, todo esto producto también de esa vida pues bastante degenerada que tuvo, además con muchas enfermedades de otra índole. El caso es de que tampoco tuvo hijos. Hizo que sí tuvo esposas, y una de estas fue la célebre Agripina. Agripina se casa con él, y esta mujer Agripina, pues ambiciosa, deseosa de mandar, en esa época pues no se podía aceptar que una mujer fuera emperatriz, se podía ser esposa del emperador y esa era la emperatriz, pero realmente el poder estaba en el hombre. Pero ella quería manejar el poder, entonces se casa primero con un emperador, hace que adopte a su hijo de nombre Nerón, al cual le va a dar una formación muy especial. Entonces, a la muerte de Claudio, que esa sí fue una muerte, digamos, natural, bueno, una muerte natural que no era natural entre los emperadores, pero en fin, llega Nerón. Nerón estaba inicialmente destinado a ser un buen gobernante. Se le preparó, su madre pues le dio la mejor enseñanza posible.
Él, al principio, su gobierno pues fue un buen gobierno, era un hombre sensible, un hombre que le gustaba el arte, que le gustaba la música, que le gustaba la poesía, que le gustaba el teatro, incluso participaba en esto. Y entre sus profesores, pues está uno de los más grandes pensadores del estoicismo, que es Lucio Anneo Séneca. Lucio Anneo Séneca, que nace en Córdoba, esa tierra de grandes, ahí dice Córdoba, pero es Córdoba, de grandes figuras del toreo, pues simplemente de Manolete, en fin, de otros, no vamos a hablar de eso, pero lo curioso es que él fue llamado precisamente el torero de la filosofía, porque es como algunas gentes que yo conozco, que en su teoría dicen unas cosas, pero en la vida viven de otra manera totalmente distinta, y eso es lo que hizo que se llama Séneca el joven, para distinguirlo de su padre, que también fue político, que se le conoce como Séneca retórico. Este es Séneca el filósofo. Él fue cuestor, prestor, senador, cónsul durante los gobiernos de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón, y particularmente fue el maestro, el tutor y el consejero de este personaje tan singular y tan nefasto como fue Nerón. Él, en ese absurdo de filosofía, pues fíjense, era en teoría socialista. Y vean lo que dice. ¿Quién más feliz que aquella raza de hombres? Disfrutaban en común los bienes de la naturaleza, cual una madre, ella los defendía y los cuidaba durante su vida toda. ¿No eran pues ricos aquellos hombres entre quienes no había ni un solo pobre? Pero cuando apareció la codicia, lo perdieron todo, por querer ahorrar algo, para hacer de ello propiedad personal suya. Aunque el hombre quiera reparar el mal y reemplazar lo que ha perdido, echar al vecino comprando su tierra o empleando la violencia, ensanchar sus dominios hasta las dimensiones de verdaderas provincias que requieran varios días para atravesarse, será vano y nada podrá reintegrarnos al punto de donde partimos. No se conocía entonces la abundancia ni la escasez, todo se compartía en paz. Aún no había puesto el más fuerte su mano encima del más débil, cada uno se ocupaba de su vecino como de sí mismo. O sea, aquí vemos cómo claramente describe un mundo maravilloso, que es el mundo comunista, en el que prácticamente la propiedad es común, en donde todo mundo ve al vecino como si fuera algo de propio. Y lo curioso es de que esta idea, él también estaba en contra, en teoría, de los esclavos, de la riqueza excesiva, y hacía cosas como estas. Él, paradójicamente, era un hombre exageradamente rico. Por ejemplo, una de las anécdotas de Séneca para decir, miren, yo sí soy estoico, yo sí no dependo de la riqueza no me importa, es de que era profundamente rico, tenía invitados a sus fiestas a grandes personalidades, les ponía vajillas de metales preciosos, de oro y plata, y después, para demostrar pues que no le importaba, levantaba la vajilla, no para que se la robaran, sino la destruía, la arrojaba al mar para que se perdiera, y de esta manera decir, miren, a mí la riqueza no me importa. Claro, era exageradamente rico, por eso esta idea de que predicaba una cosa y vivía de otra manera. Bueno, con ese ejemplo de incongruencia, pues forma a Nerón, junto con su madre Agripina, y Nerón, que había sido al principio un hombre casto, un hombre que no tomaba una sola copa de alcohol, pues de repente conoce a ciertos personajes, entonces a Autonio, pues que lo induce. Primero, él se había mantenido casto, porque seguían las ideas estoicas, y entre los estoicistas pues es esta idea de no tener que estar sujeto a los placeres, no depender de nada. Entonces la castidad era considerada buena. Entonces Nerón inicialmente estaba con esta idea, y también pues no depender de cosas como el alcohol. De repente se encuentra con este personaje,
ese amigo que lo induce a tomar, que lo induce al sexo, y de repente pues pasó del extremo de nada a todo. Entonces se volvió un depravado sexual, a tal grado, por ejemplo, que tenía el dicho de que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. O sea, era una exagerada promiscuidad sexual la que vivía. Era un tipo que, por ejemplo, le gustaba la música y participaba en pues los concursos. Y una vez en una obra se equivoca. Nadie se dice, pues es el emperador, pues cómo nos vamos a criticar. Y su esposa pues le dice, oye, estuviste muy bien, brillante como siempre. Es más, ese pequeño error no se notó. ¿Cómo dices que yo cometí un error? Y se enoja, se enfurece y mata a su esposa. Y de repente, cuando ya la mató, claro, nadie le iba a decir nada, pues el emperador puede hacer lo que le viniera en gana. Pues no se atrevió nadie a juzgarle. Entonces, cuando se dio cuenta que había matado a su esposa, vio pasar a un soldado joven y le dijo, ah, tú eres mi nueva esposa. Entonces lo castró y lo convirtió en su nueva esposa. Entonces, para que se den cuenta del grado de enfermedad de Nerón. Bueno, Nerón es conocido también por persecuciones a los cristianos y pues ya estar en contra de ese desarrollo que estaba teniendo el cristianismo, que pues Cristo nace en la época de César Augusto, muere en la época de Tiberio, o sea, y estamos hablando de que pues ya se había desarrollado en las catacumbas. Y va a suceder algo terrible. Él mismo, también para terminar con los excesos de Nerón, a su propia madre Agripina la asesina, a Séneca lo destierra y ya dueño absoluto, sin ningún límite, provoca todo tipo de excesos. Una situación que aún no se sabe realmente qué pasó. Hay la versión de que él lo provocó, hay la versión de que fue un accidente. Es el famoso incendio de Roma. Ese incendio de Roma pues destruye pues prácticamente la ciudad. La ciudad pues estaba integrada principalmente por cosas consumibles, maderas y ese tipo de cosas. Y pues las demás construcciones pues también se dañaron. O sea, Roma quedó destrozada. Ante ese incendio, lo primero, bueno, ¿quién fue el culpable? Resulta que los cristianos. Entonces sirvió en primer lugar para justificar esa aversión, ese odio, esta situación en contra de los cristianos. Pero también algo muy importante, una vez que se destruye Roma, le dijeron, bueno, pues tú eres el emperador de muchísimo, tienes un territorio bárbaro, desde España hasta Medio Oriente, Inglaterra hasta África, pues elige cualquier otro lugar para ir a vivir y establecerlo como capital del Estado. Y él dijo, no, yo voy a reconstruir Roma. Entonces algunos dicen que lo que conocemos de Roma, pues todas esas maravillas que conocemos en la parte romana, pues se deben al incendio, porque pues, se destruyó todo eso, y al quedar destruido, pues eso dio la oportunidad para hacer las grandes construcciones, las nuevas construcciones, que fueron el gran símbolo de la grandeza de la nueva ciudad. Claro, para eso, pues necesitaba mucho dinero. Inicialmente, como decía, los ciudadanos romanos no pagaban impuestos, lo pagaban los pueblos tributarios. Entonces los ricos no pagaban impuestos, los optimates no pagaban impuestos, los soldados no pagaban impuestos y la iglesia no pagaba impuestos. Entonces él, en esa necesidad de tener dinero para reconstruir Roma, él empezó a cobrar altos impuestos, incluso impuestos a los templos, incluso impuestos a los soldados y a la gente rica, y el resultado es de que esa población que le había permitido todo tipo de excesos, todo tipo de lujuria, todo tipo de malas decisiones, pues eso sí no le permitió que se metiera con su bolsillo, y eso sí les dolió. Entonces
igual que contra Calígula, el propio ejército, su propio ejército, se levantó contra él, lo asesinó. Después viene un año convulso, un año en el que fue el año 68, Nerón gobernó del año 54 al año 68, ya en nuestra era, ese año, hasta que finalmente en el año 69 llega otro emperador muy fuerte, aunque también con la idea de hacer cosas grandes. Ya gracias a la reconstrucción de Roma, pues se pudieron hacer grandes obras ya en la época de Vespasiano, que es del año 69 al año 79. Bueno, Vespasiano gobernó duro, gobernó fuerte, no tuvo los excesos de los anteriores, o sea, los malos gobernantes, los pésimos gobernantes, en esa etapa terminan con Nerón, después van a venir otros, que también vamos a citar como ejemplos de depravación, como Eligábalo del 218 al 223, pero por el momento se termina estos pésimos gobernantes. Doniciano más o menos lleva las cosas en cierta paz, hasta que, Vespasiano, perdón, tenía dos hijos, Tito, que era el que preparó al inteligente, el valeroso, y Domiciano. Domiciano era pues un tipo tímido, cobarde, ambicioso, negativo, y sobre todo del mayor mal que tanto daño hace a la humanidad, que es el de la envidia. Entonces, la situación es que muere Vespasiano y sucede su hijo mayor, que es Tito. Y después de que se está dando este gobierno de Tito, pues el hermano negativo, el hermano malo, que es Domiciano, hay la versión de que él asesina a su hermano el emperador, a Tito. Tito le tocó, por cierto, ser el que participa en la toma de Jerusalén. Él participa en la rebelión de Masada, en acabar con los judíos y dispersarlos. Eso es pues conocido de la época de Tito, también digamos un gobernante en ese aspecto cruel, duro, fuerte. Pues Domiciano, dicen todas las versiones, que asesina, o por lo menos la versión es de que si no lo asesina, no, cuando se da cuenta que está enfermo, no llama a los médicos para que lo curen. El caso es de que Tito solamente está un par de años, desde el 79 hasta el 81, muere y ni modo llega Domiciano. Domiciano, que es otro terrible gobernante, alguien que se quiere asumir como Dios, exige el Señor el título de Dios y emperador, y es un tipo temeroso, que vive rodeado de miedo, un tipo que provoca toda una serie de asesinatos por temor, pero aún con eso, pues en el año 96 hay una novela genial que habla precisamente sobre el asesinato de un emperador, que es cómo tuvo que haber un paso por los subterráneos, etcétera, en el cual participó la misma esposa de Domiciano. En fin, el caso es que Domiciano es asesinado y con esto pues se termina el periodo de esta dinastía, de esos malos gobernantes, y esa terrible muerte de Domiciano, ese asesinato del año 96, pues va a dar lugar a que surja pues otra nueva dinastía, a que aparezca lo contrario, lo que decíamos. Después de un periodo de muy malos gobernantes, viene un periodo de muy buenos gobernantes, de lo cual hablaremos en el próximo video.